platillo fuerte, la predicación de la palabra de Dios. Damos gracias por la vida de nuestro hermano Abraham. Lo tuvimos contemplado desde que lo invité. Le dije, puedes, aparte del sábado, quedarte para predicar el domingo, y gracias a Dios, pues el hermano con mucha disposición y contentamiento. No, claro que sí. Así que es una bendición, hermanos, y como siempre les he repetido, ¿no? La centralidad de la adoración es la palabra de Dios, y sea quien estemos al frente, si es alguien enviado del Señor y es la palabra de Dios lo que se va a exponer, nuestros corazones deben de estar inclinados al texto, a lo que se va a predicar. Ser humildes, hermanos, sea quien nos predique, tenemos que aceptar y tener un corazón dispuesto para obedecer lo que se nos va a decir. Así que doy gracias a Dios porque yo mismo también puedo ser alimentado de la palabra de Dios. Cuando predica el hermano Rubén, cuando predica nuestro pastor Eliseo, cuando predica nuestro hermano Jorge, y ahora que predicará nuestro hermano, pues también para mí es un deleite, porque mi alma también necesita ser alimentada de la palabra de Dios, ¿no? Yo también necesito ser pastoreado por la palabra de Dios, y todos lo necesitamos. Así que oremos para que sea el Espíritu Santo quien dirija a nuestro hermano, quien se preparó, y por medio de la exposición del texto nuestros corazones sean confrontados, para que haya arrepentimiento, para que seamos alentados con el Evangelio y seamos retados a obedecer lo que el texto nos dirá el día de hoy. Amén. Así que vamos a orar. Señor amado, te damos muchas gracias por la vida de nuestro hermano Abraham, por su disposición a servirte, por su deseo, Señor, y su esfuerzo en su preparación. Sabemos que todo es obra tuya, Señor, todo es por tu gracia, porque tú eres quien produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero reconocemos, Señor, a quienes tú has llamado, Señor, a tus siervos, para que expongan tu palabra, sabiendo que el protagonista siempre eres tú, que es el Espíritu Santo quien nos convence, y cuando es tu palabra predicada, tu pueblo somos grandemente bendecidos. Así que te ruego que por medio de tu Santo Espíritu tú nos ilumines a comprender lo que el texto dirá, que capacites y dotes a nuestro hermano para poder predicar con pasión, precisión y poder tu palabra, Señor, y que tu gracia sea con tu pueblo, hablándonos a través del texto. Gracias, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿se me escucha? Hermanos, Dios les bendiga. Estoy muy gozoso de poder estar aquí. Estoy muy gozoso también por el recibimiento que se nos ha dado. Mi hermano Cristian y yo hemos estado hablando de lo bien que nos hemos sentido aquí con el recibimiento, que no nos ha faltado lugar para dormir, no nos ha faltado el alimento. El saludo es muy cálido y damos muchas gracias a Dios por eso. Nos hemos sentido bastante recibidos, bastante en casa, que pues a la mayoría de ustedes yo no los conocía, pero también confiamos en el nombre de nuestro Señor, que aunque yo no los conozco, pues son mis hermanos en Cristo. Y esa es una bendición, el poder estar con ustedes y también poder ser ministrado a través de la alabanza, a través de las lecturas, a través de la clase. Es una gran bendición, hermanos. Y les voy a invitar rápidamente, hermanos, a que vayan al libro de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27. Y voy a darle lectura rápidamente al versículo 27 al versículo 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ya se oró un poco antes de la predicación, pero no me gustaría iniciar a predicar sin antes yo también haber orado, hermanos. Entonces les pido que me sostengan un poco en oración. Vamos a orar.
Padre Celestial, Señor, gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú en tu amor, en tu misericordia, Señor, te ha placido que pueda estar en este lugar, Señor. Gracias también por la oportunidad que se da para que tu palabra sea expuesta, Señor, libremente, Señor. Te doy gracias, Señor, porque pones esta iglesia, Señor, que ha sido de gran bendición, Señor, para mi vida y la vida de mi hermano, Señor. Gracias porque nos has traído con bien, Señor. Y en este momento, Señor, en que tu palabra va a ser expuesta, Señor, te pido que nos lleves a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender, Señor, lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te pido perdón porque sé que no soy alguien digno de predicar tu palabra, Señor. Te pido perdón porque sé que soy alguien que no es capaz, Señor, para poder exponer, Señor, todas las verdades de tu palabra, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi incapacidad, Señor. Pero también te pido, Padre, en misericordia y en humildad, Señor, que me uses para tu gloria, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, de manera que yo simplemente esté sometido a tu palabra, Señor. Que tú hables a través de mí, porque yo únicamente estoy hablando lo que tu palabra enseña, Señor. Te pido que se escuche tu voz y no la mía. Que los hermanos te adoren solamente a ti, Señor. Te pido que yo mengue en todo esto y que tú crezcas cada día, Padre. Estamos bajo tus manos, Señor. Estamos bajo tu cuidado, Señor. Que en nuestro corazón siempre esté el deseo, Señor, de glorificarte, de honrarte, de exaltarte, Señor. Que toda nuestra vida esté consagrada a ti, Señor. Y ayúdanos para que este tiempo, Señor, donde tu palabra va a ser expuesta, Señor, hable a nuestras mentes, hable a nuestros corazones, Señor. Y que nos ayude a vivir una vida que sea más de tu agrado, Señor, para honra y alabanza tuya, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das y derramas sobre nosotros continuamente, Señor. Bendito y alabado seas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahorita estuve leyendo una porción de las Escrituras del libro de Mateo, una porción de lo que actualmente se conoce como el Sermón del Monte, y esta posiblemente es una de las primeras exposiciones de nuestro Señor Jesucristo, uno de los primeros discursos que nuestro Señor estuvo dando abiertamente cuando estuvo iniciando su ministerio. Y esto es bastante interesante porque después de aproximadamente 400 años de silencio, después del libro de Malaquías, comenzamos a escuchar rumores acerca de revelación de Dios. Comenzamos a ver rumores de ángeles. Comenzamos a ver el testimonio de gente que está hablando de revelación de Dios, de José, de María, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista. Después de 400 años donde no hubo revelación de Dios, empezamos a ver vestigios de palabra de Dios. La gente está a la expectativa de lo que viene. La gente está a la expectativa de lo que va a venir y de repente Jesús comienza a tener fama. Jesucristo comienza a tener fama y mucha gente lo está conociendo, no solamente por sus milagros, de hecho, no tanto por sus milagros, que los milagros comienzan a tener mayor apogeo un tiempo después. Comienza a tener fama por su enseñanza, por su sabiduría, por la vida que está viviendo. Y la pregunta de mucha gente que está observando a Jesús es, ¿cuál va a ser el tono o el carácter del ministerio terrenal de Cristo? ¿Cómo va a ser el ministerio de Jesús? ¿Quién es Jesús? Esto es muy interesante por unos grupos de gente que había en aquel entonces, unos grupos religiosos, unos grupos políticos o religiopolíticos. Uno de ellos que muy probablemente todos nosotros conocemos eran los fariseos, un grupo religioso o político que eran amantes de la tradición antigua, amantes de cumplir cada detalle mínimo, no solamente de la ley, sino de su ley oral, la tradición oral, como ellos interpretaban la ley. Ellos eran amantes de seguir esto. Había también otro grupo que eran los saduceos, un grupo de gente liberales que no creían en milagros, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles. Ellos aparentaban ser más modernistas, más que tradicionales. Había otro grupo que eran los esenios, que ellos decían que tenían que separarse de toda la sociedad, una separación ascética, y tenían que apartarse de todos los placeres que había en el mundo. Ellos eran separatistas. Y por último había un grupo
bastante prominente, que eran los celotes. Los celotes, un grupo de gente que eran fanáticos nacionalistas radicales del judaísmo, que ellos siempre querían ir en contra de todo lo que había, en contra del Imperio Romano o de cualquier grupo que estuviera sometiendo a los judíos. Y ellos aparentemente eran activistas. Por un lado tenemos a los que eran tradicionalistas, los fariseos. Por un lado tenemos a los modernistas, que eran los saduceos. Tenemos a los separatistas, que eran los esenios. Tenemos a los activistas, que eran los celotes. La pregunta es, Jesús, ¿a qué grupo pertenece? Comenzamos a ver acerca de Jesucristo, se están escuchando de su sabiduría, de su enseñanza, su ministerio terrenal está iniciando. ¿A qué grupo pertenece? Fariseos, saduceos, celotes, esenios, ¿a qué grupo pertenece? Y esto es lo bello, no pertenece a ninguno de estos grupos. Jesucristo no pertenece a ninguno de estos grupos, y es más, en esta exposición del Sermón del Monte, una exposición magistral de Jesucristo, Jesús está mostrando varias áreas importantes que estos grupos no estaban considerando. Estos grupos no estaban tomando en cuenta. Cada uno de ellos buscaba su propia voluntad en vez de estar buscando la voluntad de Dios. Por lo tanto, en el Sermón del Monte, a partir del versículo 1 del capítulo 5, comienza a dar una exposición magistral de la ley. Una exposición de la ley donde él, viendo 3 puntos acerca del Sermón del Monte, el primero es que muestra y exalta el verdadero corazón de la ley. Okay, gracias. Muestra y exalta el verdadero corazón de la ley, para que la gente pueda ver cómo es que la ley muestra el corazón de cada individuo y lo deja expuesto ante Dios. También, otro segundo punto acerca de la exposición de Jesucristo del Sermón del Monte era poder exponer y refutar las falsas interpretaciones de la ley. ¿De qué grupos? De los 4 grupos, esenios, saduceos, celotes, pero obviamente con mayor intensidad de los fariseos. Y por último, y que yo creo que es el punto que más vamos a estar viendo en esta exposición de la palabra, es que la exposición del Sermón del Monte servía para evidenciar y esclarecer la condición inútil del hombre para salvación. Esclarecer, evidenciar la condición inútil del ser humano para la salvación. En Mateo 5, versículo 17, dado que parecía que Jesucristo estaba yendo en contra de la ley, en contra de la ley de Dios, de la ley mosaica, Jesucristo da un pequeño comentario en el versículo 17, dice, no piensen, no asuman que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este cumplimiento lo vemos en 2 aspectos. Primero, un cumplimiento conductual. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ley, cada norma, cada regla que la ley de Dios, la ley mosaica, daba a los judíos, Jesucristo cumplió todo eso a la perfección. Cumplió todo eso a la perfección, sin fallar, sin pecar, sin equivocarse en lo más mínimo. Jesucristo cumplió todo esto a la perfección. Pero el cumplimiento de la ley en Jesucristo también se da en otro aspecto. En un cumplimiento no solamente conductual, sino también mesiánico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ley y los profetas, que así llamaban ellos al Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos ahora, en la ley y los profetas, desde el Génesis ya se está anunciando la venida de un Salvador. Y lo vemos también anunciado con Moisés, con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Lo vemos anunciado constantemente, y el punto de Jesucristo también es decir, lo que se estaba esperando, miren, ya llegué, aquí estoy. Ustedes necesitan un Salvador por la condición inútil de su propio corazón, en la cual ustedes no pueden salvarse. Pero adivinen qué, ya estoy aquí. Jesucristo dice, ya llegué, ya estoy en este momento. Cristo expone el significado de la ley, mostrando que lo que la ley demanda, lo que la ley pide es humanamente imposible para nosotros. Lo que la ley pide, lo que la ley exige es humanamente imposible.
podríamos pensar, no, es que no es posible seguir algo tan difícil. Pero este es un punto muy importante. La ley no es muy difícil, el hombre es muy pecador. La ley no es muy difícil, inclusive eso Moisés lo mencionó. La ley no es muy complicada, el problema es que el ser humano es muy pecador. El ser humano es malvado como para poder cumplir la ley. En Mateo 5:20, Jesucristo, en esta exposición del Sermón del Monte, dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros criticamos mucho a los fariseos. Los criticamos mucho. Y hablamos acerca de su legalismo, de su religiosidad, que eran malvados, que eran sepulcros blanqueados. Y es correcto, está bien. Pero pónganse en la mentalidad de aquella época donde los fariseos eran la máxima expresión de santidad que existía. Nosotros lo vemos a través de las escrituras después de la exposición de Jesucristo, de los apóstoles. Nosotros vemos a los fariseos a través de ese lente. Pero en aquel entonces los fariseos eran la máxima expresión de santidad. Era la máxima expresión de pureza. Y Jesucristo viene y les dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Él no está exaltando necesariamente a los fariseos. Jesucristo está diciendo: ustedes piensan que ellos, con todo lo que están haciendo, van a poder ser justos para entrar al reino de los cielos. Pues ustedes necesitarían ser superiores a ellos. Y los fariseos no pueden, ustedes tampoco. Por lo tanto, Jesucristo está exponiendo la naturaleza del corazón humano. Con todo esto expone la naturaleza del corazón humano. Y en Mateo capítulo 5, versículo 29, que es donde estuve leyendo hace un momento, Jesucristo expone un tema un poco extraño, un poco raro, diciendo, voy a leer desde el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Constantemente cuando se habla acerca de este pasaje, cuando se predica, cuando se enseña, lo primero que hace el expositor, es decir, Jesucristo no quería decir necesariamente que, lo que Jesucristo quería decir no era que, pero Jesucristo lo dijo. Aquí está escrito. No me quiero explicar de mala forma, solamente quiero ver lo que el texto dice, para que no salgan ahorita y vayan a cometer una barbaridad, ¿verdad? Pero el punto es, Jesucristo dijo estas palabras. No estamos inventándolo, no es una reinterpretación. Jesucristo dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, lávatelo con agüita. No dijo eso, dijo: sácalo. Después dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué tal si en vez de empezar a ver qué es lo que Cristo no quiso decir, comenzamos a ver, Jesucristo lo dijo por una razón? ¿Cuál es la razón? Cristo lo dijo porque Él tenía algo que enseñar con esto. ¿Qué es lo que Él quiere enseñar? Varios años después sistematizó una doctrina que se conoce actualmente como la depravación total del hombre. Es una doctrina un poco no muy querida por mucha gente, pero sin entrar tanto en la doctrina y hablando solamente de lo que la Escritura dice, el corazón siempre va a buscar ir en contra de la gloria de Dios. Esa es la naturaleza del corazón humano. Citando una pequeña definición de la Confesión de Westminster, dice: el hombre, mediante su caída en el estado de pecado, un estado pecaminoso, ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Por lo tanto,
que un hombre natural, es decir, sin Dios, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. En pocas palabras, es imposible salvarse a uno mismo por nuestro pecado. No es posible, no podemos. El ser humano desea hacer lo malo y no desea hacer lo bueno. Así son las cosas. Esto lo vemos en Romanos 3:10, en una cita anterior. No hay justo ni aún uno. No hay ¿qué? No hay quien haga ¿qué? No es que el pecador, hablando de esta doctrina, no es que el pecador o el ser humano pecador ha seguido cada pecado hasta su máxima expresión o hasta su máximo nivel, porque es algo que muchas veces se dice en contra. No es que nosotros, si cometemos un pecado, llevamos ese pecado hasta su máxima expresión o su máximo nivel, sino que cada pecador es un pecador total, con naturaleza incapaz de hacer bien por sí mismo. Hermanos, muy probablemente, con mayor facilidad, los que ya son de edad, han pensado en alguna etapa de su vida que hay cosas que jamás pensaron que se atreverían a hacer y las hicieron. En una etapa de su vida dijeron, yo nunca me atrevería a hacer esto, yo no haría esta situación. Y probablemente en el tiempo se dieron cuenta que sí lo hicieron. Muchos a lo largo de su vida han hecho cosas que nunca pensaron que se atreverían. Muchos pensamos que hay pecados actualmente que no haríamos. Muchos pensamos que hay pecados que no haríamos. Pues déjenme decirles algo, hermanos. Deja entrar el pecado poco a poco a tu vida. Sepárate de Dios lo suficiente y créeme que nos atreveríamos. Sepárate de Dios lo suficiente y deja entrar el pecado, aunque sea poco a poco a tu vida, y créeme que nos atreveríamos. Que se cumplan estos puntos, ¿no? Sepárate de Dios lo suficiente y deja entrar el pecado lo suficiente a tu vida y créeme que nos atreveríamos. Olvídate o desconoce a Dios y el pecado va a mostrar su naturaleza letal. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y pongan mucha atención, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí se está dando un énfasis al estar recordando la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra. Como que hay demasiado énfasis y en todo este libro de Deuteronomio lo podemos ver. ¿Por qué será esta razón? Bueno, la razón probablemente principal es que el pueblo de Israel iba a estar a punto de entrar a conquistar la tierra prometida, pero ¿qué iba a pasar? Que Moisés no iba a estar con ellos. Si Moisés, el profeta de Dios, estando con ellos, el pueblo de Israel desobedecía de esa manera, ¿cómo iba a ser el pueblo de Israel cuando Moisés no estuviera? Por lo tanto, Moisés en el libro de Deuteronomio, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, les dice, no se olviden de Dios, no se olviden de su palabra. Recuérdenla constantemente y enséñensela a sus hijos y a los hijos de sus hijos, para que la palabra de Dios siempre esté habitando entre el pueblo. Y en Jueces capítulo 1, versículo 10, cuando el pueblo de Israel ya había entrado a la tierra y estaba conquistándola, versículo 10 dice,
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto es un eufemismo de la muerte, es decir, una forma más agradable de decir que fallecieron. Y toda aquella generación murió, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí Jueces nos está mostrando que hubo una generación de judíos, una generación de israelitas, que ¿qué pasó? Ya no conocían las obras de Dios, ya no conocían las maravillas de Dios hechas a su pueblo. ¿Pero por qué no las conocían? ¿Por qué no conocían las obras de Dios? ¿Por qué no conocían lo que el Señor había hecho por Israel? Si Moisés les había dicho que tenían que hablar la palabra, tenían que enseñar la palabra, tenían que vivir la palabra, y después hay una generación que no conoce al Señor, pues podemos llegar a la conclusión que la palabra no se estaba predicando, la palabra no se estaba enseñando. Y si ustedes ya han leído la Biblia, o al menos el libro de Jueces, con antelación, podrán saber cómo es que el pueblo de Israel estaba siendo conducido. El libro de Jueces trata de un ciclo de maldad, de restauración y de caída continua. El pueblo de Israel desobedece, cae juicio sobre ellos a través de otras naciones. Dios levanta un libertador, los libera de esa situación. El pueblo de Israel vuelve a pecar. Y así es con el pueblo de Israel, en diferentes secciones de la nación, pero así está sucediendo. El pueblo de Israel sigue en un ciclo de pecado, misericordia de Dios y caída de nuevo. Y para exponer esto un poquito más, me gustaría que en el mismo libro de Jueces nos fuéramos a una historia miscelánea, es decir, no tiene que ver mucho con libertadores, con jueces, pero es una historia que lo vemos en la última parte de Jueces, el capítulo 19, ya casi cerrando el libro. Jueces capítulo 19, versículo 10. Acompáñenme por favor en sus Biblias, Jueces 19, versículo 10. En esta historia, para ponernos un poco en contexto y no ver cada parte acerca de la historia, sino iniciar en donde vamos a estar en materia, hay un levita que tiene una esposa. La esposa se enoja con él. Algunas versiones dicen que cometió adulterio hacia este levita. Podría tener más peso si fuera de esta manera, ya que el levita era sacerdote. Entonces, si fuera de esta manera, él tendría que actuar de diferente forma. Pero para efectos de esta predicación, vamos a saltarnos esta parte y simplemente mencionar, era un levita que tenía una esposa. La esposa se enojó con él y se fue. El levita fue a buscarla hasta su hogar. Después de convencerla a ella y a su padre, iba a regresar con ella a su morada. Y en el versículo 10 comenzamos a ver: pero el hombre no quiso pasar por allí la noche, una ciudad extranjera, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús. Él estaba en la casa de su padre y está saliendo de ese momento, de ese lugar, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado de levita a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel. Voy a repetir esta frase: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiera en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa.
Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Con tal que no pases la noche en la plaza. Este hombre sabía cosas. Versículo 21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. La historia va bonita, ¿no? La historia va bonita. Este hombre no tiene dónde quedarse. Una ciudad donde estaban en la plaza. Después llega un señor y dice, yo los puedo recibir. Yo les voy a dar todo lo que necesiten, pero no se queden en la plaza. Vengan conmigo. Hay hospitalidad. Parece todo estar bien. Pero en el versículo 22 comienza una de las historias más desagradables de la Biblia. Una de las historias más desagradables de la Biblia. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, en hebreo dice hombres de Belial, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que los conozcamos. Este es otro eufemismo que habla de relaciones íntimas. Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que tengamos relaciones íntimas con él. Y salió a ellos el dueño de la casa, el que había invitado a Levita, su siervo y su criada, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Permítame leerlo con otro tono. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo la sacaré, y ahora viólenlas y hagan con ellas como a ustedes quieran. Y no hagan a este hombre cosa tan infame. Versículo 25, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alma. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Vamos a ver esa historia hasta este momento, pero hay tantas cosas que están mal en esta historia que no sé por dónde comenzar. Hay tantas cosas malas que están sucediendo en esta historia que no sabría ni siquiera por dónde iniciar. Primero, hay homosexualidad. Segundo, hay un intento de abusar a este hombre. Tercero, sí se realizó un abuso. Ahora las mujeres. Pero si nos damos cuenta, ¿cuál es la preocupación del dueño de la casa? La preocupación del dueño de la casa es, yo recibí a este hombre en mi hogar, no vayan a hacer algo tan infame con él. No vayan a hacer algo tan feo con él. Mejor abusen de mi hija. Pero no hagan algo tan fuerte con él, no, que no suceda así. Miren, tomen a mi hija y tomen a su concubina. ¿Sí nos damos cuenta de la mentalidad que tiene este hombre? Dice, no hagan esto con esta persona, es mi invitado, no hagan una cosa tan infame. Tomen a mi hija. ¿Sí nos damos cuenta de lo mal que está la mentalidad de este hombre? ¿Sí nos damos cuenta? Ahora, ¿saben qué es lo curioso? Que el texto de primera mano no nos dice nada acerca de su mentalidad. No nos dice nada. Él solamente está contando los hechos. Y sinceramente muchas veces el narrador de la Biblia o el escritor bíblico es demasiado imparcial. Hasta el cansancio, tal vez en nuestra perspectiva.
El escritor o el narrador bíblico es imparcial. Sin embargo, la narrativa, es decir, la manera en la que narra las cosas, nos dejan ver bastante del problema que hay. La narrativa nos deja muchas pistas. Esta es la importancia de conocer un panorama bíblico. Es decir, no leer la Biblia en abonos, sino poner la Biblia en su totalidad. Que sea el pago al chas chas, no en abonos. Poder conocer toda la Escritura. ¿A qué me refiero cuando digo que la narrativa bíblica o la forma de narrarlo nos deja ver cosas? Permítanme, les doy un ejemplo. En el libro de Primera de Reyes, acompáñenme por favor, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. En Primera de Reyes capítulo 10 está dando un recuento final de la vida de Salomón. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos cómo fue la vida de Salomón. Conocemos que tuvo varias concubinas. La pregunta es, hermanos, ¿es pecado tener varias parejas íntimas? Salomón lo hizo. Y era el rey de Israel. ¿Es pecado en serio? Pero Salomón lo hizo. ¿Y saben qué? Que al menos en el énfasis de Primera de Reyes no se dice nada acerca de esto. De hecho, lo que se juzga es que por culpa de las mujeres entró idolatría. Pero no se está diciendo algo de que esté mal que haya tenido tantas concubinas. Al menos no enfáticamente en este libro. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pensar acerca de lo que hizo el levita, acerca de lo que hizo el que lo recibió en su casa? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pensar acerca de Salomón teniendo tantas concubinas? Vamos a ver esto, porque por más que sea el pueblo de Israel, por más que fuera un problema de cultura, es un problema de pecado, no es un problema de cultura. Es que no, es que así eran las cosas así. No, el pecado es pecado, no importa en qué lugar estemos. Lo curioso es, si nosotros vemos cómo es la narración de este recuento final de la vida de Salomón, el versículo 25 del capítulo 10 dice: y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Después, versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y por último, versículo 1 del capítulo 11 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. ¿Qué estamos viendo aquí? Versículo 25, llevan cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Tenía mucha riqueza Salomón. Fue el rey con más riqueza que había habido en ese entonces. Después el versículo 26, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Tiene riqueza, tiene caballos, tiene carruajes. Después versículo 1, capítulo 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, Sidón, Eteas. ¿Por qué es interesante esto? Recuerden, la narrativa nos puede dejar ver muchas cosas y muchas pistas. La narración nos deja muchas pistas. ¿Por qué? Porque pareciera que en este recuento final de la vida de Salomón se está exaltando todo lo que fue su reinado. Su riqueza, su fama, su poder, su ejército. Sin embargo, en Deuteronomio capítulo 17,
Deuteronomio capítulo 17, desde el versículo 14 se están dando las instrucciones acerca de un rey. Y es curioso cómo es que el escritor de Reyes está escribiendo similar a lo que escribió Moisés en Deuteronomio, diciendo el versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y atención en este versículo: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Versículo 17: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Se dan cuenta? Tal vez el escritor de Reyes no fue muy enfático al decir que estaba haciendo mal, porque él está contando los hechos. Él está escribiendo qué es lo que sucedió, es un historiador. Pero en su narración está mostrando que Salomón había desviado tanto su corazón al punto de desobedecer prácticamente todas las peticiones que habían, o todas las reglas o normas que el rey de Israel debía de seguir. No muchas mujeres, no muchos caballos y no mucha riqueza. ¿Cuál de esas tres tuvo Salomón? La narrativa nos deja ver que más que exaltar el reinado de Salomón, se está poniendo en evidencia que él también falló. Porque se está narrando de la forma en que Deuteronomio mostró los peligros de hacer estas cosas. ¿Por qué hablo tanto de la narrativa? ¿Qué tenemos que pensar acerca de lo que sucedió en el libro de Jueces? No sé si nos estamos dando cuenta, pero el hombre que era dueño de la casa entregó a su hija como si no fuera nada. Es que es una cuestión cultural, porque el acoger a alguien era muy importante. No me vengan con cuentos culturales, eso está horrible, eso es pecaminoso. Dice: no le hagan nada a este hombre. Tomen a mi hija, pero no le hagan nada a este hombre. Tomen a su concubina, pero no le hagan. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te ocurre llegar a ese punto? ¿Cómo es que su mente está tan enferma para llegar a esa situación? Recuerden que iniciamos diciendo que Jueces nos mostraba cómo es que el pueblo de Israel llegó a una generación que no conocía a Dios. Y esto sucedió por lo que dijo Moisés: enseñen la palabra, enseñen a sus hijos, átenlas a sus corazones, vívanlas. Pero no fue de esta manera. De hecho, en la nación donde ellos estaban, la nación influyó más en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel en la nación, por dejar que el pecado entrara a sus corazones. ¿Por qué es importante la narrativa? Les repito, sí, al menos a mí en lo personal, cuando leo el libro de Jueces capítulo 19, quiero, oye, di algo acerca del evento, di que estuvo mal, di que no debió haber sido así. Como que me impaciento un poco. Sin embargo, hermanos, la palabra de nuestro Dios es perfecta. Y en Génesis capítulo 19, hermanos, y les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Génesis capítulo 19, versículo 1. Muy probablemente por el subtítulo o porque ya conocen muy bien la historia y el pasaje, podrán saber de qué estamos hablando en este pasaje. Pero dice, versículo 1 de Génesis 19: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo, y yo los voy a dar hospedaje. Lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él dijo e insistió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, coció panes sin levadura, y comieron. Qué bonito, ¿no? La historia va bonita otra vez. Qué padre. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
es decir, carnalmente. Hermanos, ¿no están teniendo un déjà vu? Versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. No hagan tal maldad. Ay, qué lindo es lo, ¿no? Muy espiritual. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, son vírgenes. Las voy a sacar fuera y hagan con ellas como bien les pareciera, como ustedes quieran. Solamente que estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya, quítese aquí. Y añadieron, vino este extraño para hablar entre nosotros y habrá de erigirse como juez. Es decir, ¿tú quieres venir con nosotros, decirnos qué hacer? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Vemos el parecido que hay? En esta historia, ¿qué sucede? Lot agarra a 2 ángeles, los cuida, los hospeda, les da todo lo que necesitan. Llega gente del pueblo, rodea la casa y dice, saca a los hombres, queremos tener intimidad con ellos. Y dice, no hagan tan maldad. No puedo soportar que haya tanta maldad cerca de mí. Tomen a mis hijas y hagan ahí con ellas como quieran, pero no hagan tan maldad. ¿Ven la mentalidad otra vez que está teniendo este hombre? ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Qué está pasando? Lot estuvo viviendo en esta zona de Sodoma y Gomorra, y la maldad que había en Sodoma y Gomorra estaba entrando en Lot al punto donde consideró que era buena opción entregar a sus hijas. Llegó al punto de considerar que la mejor opción, lo que era más sabio, más sensato, era entregar a sus propias hijas para que fueran abusadas. ¿Cuál es el punto de la narrativa o la comparación con el libro de Jueces, capítulo 19? Que el escritor de Jueces está narrando la historia con los mismos parámetros que Génesis 19, con Sodoma y Gomorra. ¿Qué está diciendo el escritor de Jueces? Miren lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Es lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? En el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, está sucediendo lo mismo que sucedió en unas ciudades que fueron destruidas por su maldad. Y la maldad que se está cometiendo aquí está sucediendo dentro del mismo pueblo de Dios. Ese es el punto, hermanos. Dejen entrar el pecado y sepárense de Dios lo suficiente, y el pecado va a mostrar su naturaleza. Y la maldad crece, el pecado se expande. Varones, si tienen hijas, antes ustedes se entregan y mueren que entregar ustedes a sus hijas. Antes ustedes mueren en el momento y van a luchar con todas sus vidas para proteger su hogar. No van a cometer tal barbaridad. La mente de Lot estaba tan enferma por estar en esa ciudad que él consideró que era bueno entregar a sus hijas. Y él se sentía en una superioridad moral, porque decía, no hagan tan maldad. Pero él estaba mal también. Su mente también estaba enferma por el pecado. Y en Génesis está sucediendo lo mismo que sucedió en Jueces, o en una mejor perspectiva, en Jueces está sucediendo lo mismo que sucedió en Génesis. Y el libro de Jueces termina de una manera que evidencia todo el problema que había en el libro de Jueces. El último versículo dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, Mateo 5:27 nos habla, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Hermanos, está bien. Jesucristo no quiso decir eso necesariamente. Está bien. No significa que tú tienes que arrancarte el ojo.
y no significa que tú tienes que cortar tu mano. Pero Jesucristo dijo esas palabras. Esas fueron las palabras que Jesucristo usó. No queramos desestimar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No queramos desestimar las palabras de la Escritura. La inspiración bíblica nos dice que todo lo que se dice aquí es palabra de Dios. Cuando vemos la palabra inspirado en la carta de Pedro, al menos la segunda carta, es que fueron cargados, llevados, movidos. Los escritores bíblicos escribieron lo que el Espíritu Santo quería que se escribiese. Hay un grupo, ahorita me acordé, hay un grupo de música, permítanme añadir comillas, cristiana, música cristiana, que ese grupo se llama, o se llamaba, no sé, Letras Rojas. El grupo se llamaba Letras Rojas. ¿Por qué? Porque ellos en entrevistas decían, es que la Biblia, en muchas versiones o en muchos estilos de Biblia, cuando Jesucristo está hablando, se pone en letras rojas. La Biblia lo tiene en letras rojas y nosotros consideramos que lo que nuestro Señor Jesucristo dice es muy importante. Entonces nos llamamos letras rojas. ¡Ay, qué bonito! Pero el punto es, la inspiración bíblica nos dice esto, que lo que Pablo escribió tiene el mismo peso que lo que está escrito en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pablo es más importante que Jesús? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, la palabra de nuestro Dios es soplada por Él mismo, es exhalada, teofnestos, dice el griego. Es soplada, exhalada por Dios. Quiere decir que todo lo que la Escritura tiene, cada palabra, cada punto, cada coma en su texto original, es exactamente lo que Dios quería decir. Ahora, para este grupo, con más razón, no si está en letras rojas. Pero el punto es, Jesucristo utilizó estas palabras. Pudo haber utilizado muchas, pero Él escogió decir estas palabras. Sácate el ojo, córtate la mano. Si te es ocasión de caer, sácate el ojo, córtate la mano. Está bien. Cristo no quiso decir mutilación. Está bien. Pero ese fue el lenguaje que utilizó. La mutilación no quitaría el pecado. Entonces, por esa razón sabemos que Jesucristo no estaba refiriéndose a una mutilación literal. Porque si nos quitáramos el ojo, la mutilación no quitaría el pecado de nuestro corazón. Si nos cortamos la mano, hermanos, somos hábiles para pecar. Siempre vamos a encontrar maneras para pecar. Somos talentosos para pecar. Jesucristo utilizó este lenguaje. Jesucristo no quiere cristianos mutilados, pero quiere cristianos intencionales en su lucha contra el pecado. Quiere cristianos que sean intencionales en la lucha contra el pecado. Si bien Cristo no busca que los cristianos se mutilen, claro que no. Cristo quiere que los cristianos tengan una lucha intencional y determinante con el pecado. Imagínense el escenario de una mutilación. ¿Cómo prefieren verlo? Y discúlpenme de antemano, pero ¿cómo prefieren verlo? Toman una cuchara, la calientan, después levantan el párpado, meten la cuchara por el párpado, sacan el ojo, la córnea está colgando, sale sangre. Qué desagradable, ¿verdad? Qué desagradable, ¿verdad? Así es el pecado. ¿Les gusta estar hablando acerca de esto? ¿Verdad que no? Cristo dice, el pecado es igual, es desagradable, es dañino, es venenoso. Porque el pecado no se queda estable, el pecado crece, avanza, es dañino, se mete en nuestra mente y dañamos nosotros también a los demás. Hermanos, ¿quieren una iglesia fuerte? Necesitamos familias fuertes. ¿Quieren familias fuertes? Necesitamos individuos fuertes. ¿Quieren individuos fuertes? Necesitamos de cristianos que busquen intencionalmente a nuestro Señor para nuestra santificación. ¿Queremos ser de bendición para la iglesia? Iniciemos con nuestra propia vida de santidad. Es muy fácil ver el pecado en los demás. Es facilísimo ver el pecado en los demás. Es tremendamente complicado ver el pecado en nosotros mismos. Es complicadísimo. Cuando se trata de los demás, somos los mejores jueces.
Nosotros somos excelentes, somos dotados intelectuales de la Escritura cuando se trata de los demás. Cuando se trata de nosotros, la Biblia se nos olvida. Parte de esta analogía que Jesucristo utilizó muy probablemente era por la tradición que creía que la gente iba a resucitar en su estado corporal final, que iban a resucitar de esa manera. Pero la ilustración solamente está apelando a lo escandaloso que es la acción de sacarse un ojo, cortarse la mano. Dice, así de escandaloso es el pecado. Y Jesucristo está diciendo, a final de cuentas, es mejor perder uno de tus miembros que pagar las consecuencias en el infierno. Es mejor que pierdas uno de tus miembros a que pagues las consecuencias en el infierno. Hermanos, la lucha contra el pecado tiene que ser intencional. No tenemos que quitarle peso al peligro del pecado. Muy probablemente varios de nosotros estamos considerando, ay, gracias a Dios que yo estoy bien, no tengo pecado. Bueno, sí peco, pero no tengo un pecado tan escandaloso. No robo, no asesino, no violo, no me emborracho. No tienes un pecado escandaloso, excelente, menos mal, ¿no? Sin embargo, hermanos, el pecado crece, el pecado se expande, el pecado no se queda estable. ¿Y qué sucede? Hay muchos pecados que nosotros consideramos respetables, que al final de cuentas, ante los ojos de Dios, sigue siendo pecado. O díganme si alguno de nosotros no está batallando con la ingratitud, si no estamos batallando con la ansiedad, con la frustración, con el descontento, con el orgullo. Hermanos, estos son pecados. Son pecados. Estamos batallando con el egocentrismo. Si hay algo que no me beneficia a mí de manera directa, no lo hago. Solamente si me beneficia a mí. Si me tengo que esforzar para algo, me tiene que beneficiar. Esa mentalidad probablemente no la piensen, pero las actitudes sí las tenemos. Impaciencia. Hermanos, si tu esposa está tardando 20 minutos más de lo que había dicho y que tú no estés diciendo nada, está bien, qué bueno. Pero si tú estás con los brazos cruzados y estás con el pie así y la esposa, ay amor, ya voy. Sí amor, está bien. ¿Es bueno que no estén diciendo algo? Pero en la mente, en el corazón, la impaciencia se ve. Y si no lidias con ella, vas a llegar al punto, oye mujer, apúrate, te estoy espere y espere. ¿Y no tienes tú para cuándo? Da risa, pero cuando suceda, hermanos, oremos al Señor para que seamos confrontados por nuestro propio pecado, o cuando alguien nos confronte, seamos humildes para aceptar la confrontación. Somos egocéntricos, impacientes, irritables, que cuando las cosas no salen como yo quiero, ya estoy de mal humor. ¿Y saben qué sucede? Los demás están de mal humor por mi culpa. Los demás están incómodos, no saben si acercarse a ti o no, no saben si saludarte o no, porque tú ya estás todo irritado. No mencionas nada porque eres buen cristiano. No das tus comentarios porque tú eres una persona madura, pero estás con tu carota. Nos irritamos con facilidad, hermanos. Y no hablo de ustedes, hablo de mí primeramente. Tenemos envidia de los demás por lo que ellos tienen, por lo que ellos reciben, por lo que a ellos se les dice. Tenemos una falta de autocontrol. ¿Falta de autocontrol en qué? En los deseos más perversos. No, comemos sin parar. O pasan horas y horas y horas y no alimentamos nuestro cuerpo. Gastamos y gastamos y gastamos y gastamos y no sabemos administrar nuestro dinero. Nos dormimos a las 3, 4 de la mañana y decimos, ay, es que no me puedo levantar porque me dormí bien tarde. Pues ¿cómo piensas levantarte a las 8 de la mañana si te duermes a las 6? Hermanos, el Espíritu Santo, la palabra de nuestro Dios, la comunión con la iglesia lleva una santidad en todas las áreas de nuestra vida. En un momento que nosotros tengamos mansedumbre, templanza, que todo el fruto del Espíritu Santo va a ser mostrado en nosotros en todas las áreas de nuestra vida.
No solamente en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en nuestras escuelas, en los estudios. Cuando andamos nosotros por la calle, está bien, tú no tomas, no te emborrachas, no asesinas, pero estás considerando el pecado o ciertas conductas o patrones de conducta pecaminosos que están en tu vida. Los estás viendo, los estás considerando, porque créeme que si no matas ese pecado con nuestro Señor Jesucristo, el pecado crece, se expande y afecta a otros. ¿Aman a su iglesia? Vean por su propia santidad. Es fácil ver la astilla del ojo de alguien más, pero no ves el poste de luz que está clavado en tu ojo. Hermanos, veamos por nuestra propia santidad. Somos pecadores con una naturaleza carnal. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, pero sigue habiendo una naturaleza pecaminosa en nosotros que va a hacer todo lo posible para que vayamos en contra de Dios. Esa naturaleza carnal sale en momentos donde nosotros no nos imaginamos. No hay un lugar, no hay un momento en el que nosotros seamos más productivos en las tareas del hogar que cuando quiero leer la Biblia. Cuando quiero leer la Biblia tengo que reparar esto, tengo que limpiar acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. ¿Por qué te llegó la productividad en el momento que te quieres dedicar a la palabra de Dios? Tu corazón siempre va a buscar formas de evitar seguirle a Él. Luchen contra el pecado, hermanos. Muchas veces las mejores luchas van a ser las que no se comienzan. Imagínense a José estando con la esposa de Potifar. No, mira, siéntate, vamos a hablar. Esto que estás haciendo está mal. No debiste comenzar con esto. Me quieres seducir, pero tú tienes esposa. ¿Qué hizo José? Se puso a platicar y mira, todavía no está el Nuevo Testamento, pero mira, lo voy a leer contigo. Se puso a platicar con ella, a insistir. Huyó, se fue, corrió. Pero voy a tomar mis cosas. No, él sabía, me tengo que ir en cuanto antes. Podemos pensar, porque me van a difamar. Hermanos, no solamente eso. ¿Y si caigo? ¿Y si sí me llama la atención hacer esto? ¿Y si sí peco? Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. Estamos en el mundo y las cosas van a ser así aquí en el mundo. Para gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo, llegará el momento donde estemos bajo su presencia, estemos en su presencia y tendremos una nueva vida, un nuevo cuerpo glorificado. Amén por eso, y qué gozo, pero ahorita estamos aquí. Y los que somos cristianos sabemos que este mundo no es nuestro. Aquí estamos, pero nos vamos a ir. Aquí estamos, pero nos vamos a ir. Mientras estemos aquí, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas de santidad. Huyan del pecado. Luchen por su vida en santidad. No piensen que no es la gran cosa, sí lo es. Y el pecado no tiene un estado base, donde ahí se queda, no. O lo cortas o el pecado crece. Y por último, hermanos, les ruego que me acompañen al libro de Romanos capítulo 6. El versículo 10 dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en Cristo somos nuevas criaturas. Escucho gente, es que estoy luchando con el pecado, y eres una nueva criatura y ya no estás sometido al pecado. Tú estás sometido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
la lucha contra el pecado en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el ministerio, la guía y la llenura del Espíritu Santo, la lucha contra el pecado se puede ganar. Se puede ganar, hermanos. ¿Por qué se puede ganar? Porque esa lucha la ganó primero Jesucristo en la cruz. Por eso somos victoriosos, porque la victoria de Cristo es nuestra. ¿Qué hiciste tú para tenerla? Nada, pero Cristo la hizo por ti. Cristo tiene esa victoria. La honra, la gloria, el honor es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tu lucha contra el pecado empieza con la victoria en la cruz. Sin Cristo, hermanos, la lucha ya está perdida. Sin Cristo la lucha ya está perdida irremediablemente. En Jesucristo hay victoria. Depende de Jesucristo, tienes una nueva naturaleza. Seamos intencionales con nuestra lucha contra el pecado. Tomemos decisiones radicales si es necesario. Tomemos decisiones radicales si es necesario. Pero tomemos en cuenta nuestra propia santidad para bendición de nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de nuestra iglesia. Muchas gracias por la oportunidad, hermanos, y que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones.